Hola amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Unrecognized Talks. Mi nombre es Carlos y está conmigo como siempre Sarinet Caraballo. Y aquí hablamos sobre temas controversiales relacionados a la iglesia y sus posibles soluciones. Sarinet, ¿cómo estás? Estoy súper bien, ¿y tú? Qué bueno. Estoy bien. Estoy peleando con el stand del micrófono, pero estoy bien. Eso yo creo que vamos a tener que buscarle otra solución Sí, luego. definitivamente. Pero gracias a papá Dios estamos bien. ¿Cómo te fue esta semana? Me fue súper bien, estoy súper contenta porque estamos haciendo muchas cositas nuevas Yes. y pues me fue súper bien. By the way, felicidades. Que este pasado domingo celebramos el Día de las Madres. Gracias, Así gracias. que Felicidades a todas las madres que nos escuchan. felicidades a ti. Feliz Día de las Madres pasado. Felicidades a ti, amiga, que nos está escuchando, que eres madre también. Felicidades. Esperamos que hayas pasado un domingo de madres increíble. Y hoy, como siempre, tenemos un tema... ¿Qué otra descripción se le puede dar que no controversial? Obviamente. Así que hoy vamos a estar hablando sobre... No, siempre quieres decirlo bien rápido. Ok, perdón, diga usted. Oye, vamos a hacer una historia. Bien. Yo no sé si tú tenías o conocías alguna abuelita de tu pueblo. Tú naciste en Ponce, pero te criaste en Adjuntas, Puerto Rico. Ajá. Que ibas todos los días a la iglesia. Si lunes había servicio, martes, miércoles, jueves. Y no se le llamaba servicio, se le llamaba culto. Uh-huh. Si había culto el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, esa viejita o esa abuelita iba fielmente a todos esos servicios. Sí. ¿Conoces a alguien así? Conocí unas cuantas, sí, personas, no solo viejitas, sino también hombres, viejitos, jóvenes también, un par de gente, sí. ¿Y conociste en carne propia personas que siempre anteponían el ir a la iglesia a otras cosas que quizás tú pensabas que eran más importantes o no? Sí, lo llegué a conocer. También fui una persona también así por un tiempo. Que el sábado no se podía utilizar para otra cosa que no fuera ir al ensayo. Porque yo tocaba en el grupo de música. Estaba en otras agrupaciones y cosas. El sábado era para ensayar, estrictamente ensayar. El domingo era estrictamente para ir para la iglesia. El domingo por la tarde entonces se podía hablar. Pero ya el domingo por la mañana no hay break. O fines de semana para hacer algo. No. Sábado práctica, domingo iglesia. Y así estuve un tiempo. Sí, yo era uno de esos. Obviamente hubo momentos donde, pues qué sé yo, había algo súper extracurricular, qué sé yo, una tía o alguien cumplía 50 años o un aniversario de algo. Pero como que ni modo de antes, déjame pedir permiso con tiempo para que tú sabes, para que hagan ajustes, qué sé yo. Oh, pedir permiso. Eso va dentro del tema de hoy. Comunicarlo para que, mira, este tal domingo. No. No dijiste comunicarlo. Dijiste déjame pedir permiso. Sí. A veces no era tanto ni permiso, era como que dejarlo saber con tiempo para que pudieran hacer los ajustes, conseguir otra persona que tocara batería, o bregar el sonido, o hiciera whatever. Lo que yo hacía, Yo nunca viví eso. Qué bueno. Sí viví el ver a mi abuelita y a mi mamá fielmente ir todos los sábados a misa. Los que siguen este podcast, aunque actualmente Carlos y yo no nos consideramos católicos, ¿verdad? Yo no me considero católica. Pues saben que soy católica, o sea, fui criada en el catolicismo. Y en el catolicismo lo más cercano a eso es todos los sábados ir a misa. Yeah. Pero obviamente iba al catecismo, tomaba las clases de catequesis cuando era pequeña y todo eso. Pero no era que tenía que estar todos los días de la semana metida en la iglesia. Ni vi personas así, por lo menos de donde yo vengo. Usualmente la iglesia católica no tiene ese tipo de dinámica. No, entonces cuando... pero esto sí lo tengo que mencionar. Mi mamá, todavía la casa de mi mamá está en el mismo lugar. Claro. Vive en una calle, en un barrio de Luquillo, que se llama el barrio Juan Martín de Luquillo. Y esa casa de mi mamá, a mano izquierda de la casa hay una iglesia católica, pero al frente de la casa hay una iglesia protestante, específicamente pentecostal. Y sí, yo me preguntaba cuando niña, ¿cuándo esta gente va a parar? Porque eran todos los días.
En aquel momento yo le llamaba ruido, porque lo que para mí salía de allí eran ruido, porque era como que algo bien desafinado, ¿verdad? O sea, estoy contando mi historia, no estoy diciendo que esta sea la tuya, ni de que tú hayas escuchado esto, pero para mí, yo lo que escuchaba eran panderetas desafinadas, todo desafinado, la gente gritando, no se escuchaba un orden, y yo decía, ay, Dios mío, esta gente estará bien. Y eso era todos los días, excepto los lunes. Así que esta iglesia del frente de casa de mi mamá se reunía martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, lunes no. Sí. Martes, de martes a domingo. Y era como que también todos los días de la semana tenían algo. Qué habilidad. Y todos los días estaban 3, 4, a veces 5 horas. Hubo una vez que yo recuerdo que estuvieron, wow, aquel servicio duró como 8 horas y yo escuchaba al pastor, aquí el Espíritu Santo, hasta que no pare esto, no nos vamos. Y yo, ok, chévere. Y, o sea, para mí eso era extraño porque yo nunca había experimentado algo así. Dicho esto, ahora podemos decir el tema. Por fin, corazón, por fin. Mira, el tema para el podcast de hoy es tiempo perdido en la iglesia. ¿Se pierde tiempo en la iglesia? Bueno, wow. Hay gente que lo pierde por distintas razones. Obviamente, dependiendo de la razón por la que van, etcétera. Pero muchas veces puede ser porque tenemos un concepto errado de lo que es poner a Dios en primer lugar. Y eso puede ser causante de que estemos perdiendo tiempo en la iglesia. Hablando de eso, Carlos, porque después voy a hablar de un segundo punto que es el que las personas confunden o malinterpretan el versículo de Hebreos de no dejando de congregarnos. Y vamos por ahí primero. ¿Por qué tú crees que las personas tienen un concepto erróneo de lo que es poner a Dios en primer lugar? O sea, ¿por qué las generaciones pasadas, hasta el día de hoy, muchas todavía siguen con eso, de creer que poner a Dios en primer lugar tiene que ver con que yo necesito estar todos los días que abre mi iglesia local dentro de la iglesia local? Claro, yo creo que como sociedad tenemos un pequeño misconception, ¿verdad? Un pequeño, no sé cómo poner eso en palabras en español. Misconception es como un error, ¿verdad? Como un malentendimiento. Malentendido. La palabra correcta. De lo que son órdenes establecidos. Y vivimos en una cultura y en una sociedad que es bien task-driven. Bien, todo es por tareas y tenemos listas para hacer cosas que tengo que hacer hoy, mañana, cosas que tengo que hacer los próximos 3, 6 meses, cosas que tengo que hacer los próximos 2, 3 años, cosas que tengo que hacer los próximos 5, 10, 20 años, a corto, mediano y largo plazo, y todos son tasks, todos son tareas, todos son deberes que tenemos que hacer. Versus una sociedad como, por ejemplo, donde se escribe la Biblia, por lo menos parte del Nuevo Testamento, que no era task-driven, era más purpose-driven, era más de propósito, era más de identidad colectiva y no de identidad individual. So, cuando tenemos identidad individualista, pues todo es lo que yo puedo hacer y las tareas que puedo acumular y que puedo sostener que me van a dar identidad. Pues en tipos de culturas así como las nuestras, tendemos a dar prioridad según el orden de las tareas. Pues entonces, como Dios y como funcionamos así, pues entonces ponemos a Dios dentro de esa lista de cosas que tenemos que hacer. Y llamamos entonces a eso darle prioridad a Dios. Si tengo mi vida que trabajar, ¿verdad? Porque tengo hijos, familia, etcétera, esposa, lo que sea. Tengo que ayudar a mis padres que también están envejecientes, etcétera. Pues tengo también que estoy estudiando o educación continua porque mi profesión así lo requiere o mi oficio así lo requiere. Pues creamos todas estas listas y dentro de esa lista, ok, ¿dónde encajo a Dios? Y entendemos que entonces darle el primer lugar a Dios, pues entonces por encima de mi trabajo, por encima de mi estudio, por encima de mi familia, por encima de 20 cosas, tengo que poner a Dios. Y entonces equiparamos el prioridad con darle el primer lugar en una lista de deberes que el centro de la lista soy yo, no es Dios, es ese lugar. So, en ese sentido, creo que por eso como que fallamos en darle
o en entender que es una lista de prioridades. Cuando vamos entonces a lo que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, la palabra griega o la preposición griega en, ¿verdad? Igual que en español, en, lo que Jesús nos está diciendo no es que pongamos a Dios primero en nuestra lista, sino que vivamos en Él. ¿Verdad? Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y el que no está en mí, ¿verdad? Y por ahí sigue dando ejemplos. Pablo en todas sus cartas nos está exhortando a que vivamos en Cristo. No que tengamos a Cristo en nuestra vida como una cosa más o como una tarea más o una responsabilidad más, sino que tenemos que vivir en Cristo. Y una vez nosotros vivimos en Cristo, perdóname que te tome la taza de ejemplo, vamos a suponer que en este caso es la taza completa, es una representación de lo que es Dios, pues estamos tomando la taza y la estamos poniendo en el gabinete con todas las demás tazas que, por ejemplo, tienen un orden en nuestra vida o una función. Pero lo que realmente Dios o Jesús nos está pidiendo en el Nuevo Testamento es que Dios es la taza y que nosotros vivamos en Él. Nosotros estamos dentro de la taza. Y todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a girar no en torno a la taza, sino que va a estar dentro de la taza. Mi trabajo, mi familia, mis estudios, lo que sea, va a estar dentro de Dios. Y no hay manera entonces de que nosotros nos podamos salir. Eso es una manera diferente de cómo podemos entender el orden de prioridades, etcétera. So, en ese sentido, cuando entendemos eso y entendemos cómo funciona nuestra sociedad y lo que es vivir en Cristo, definitivamente hay ocasiones en las que sí podemos perder tiempo en la iglesia. Porque tal vez con la mejor de las intenciones de agradar a Dios, de congregarnos, etcétera, estamos ahí haciendo cosas que tal vez ni se supone que estuviéramos haciendo. Y a veces estamos ahí pudiendo estar en otro lugar en donde somos más necesitados por nuestra familia. Efectivos, exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos una familia que amamos muchísimo, que hubo en una ocasión en la que ellos se estaban dividiendo para poder uno de ellos ir a congregarse a un Recognize y la otra parte irse para el juego de fútbol del hijo. De soccer. De soccer. Entonces yo recuerdo... Para que me entienda, porque tú sabes que aquí en Estados Unidos entre fútbol y soccer, entre el americano y el... Sí. Se confunde. Pues yo recuerdo que cuando pues una de las partes nos dijo, mira, Sari, hoy no vamos a ir toda la familia a la iglesia porque pues fulano tiene juego y nos vamos a dividir. Yo la exhorté a que no viniera a congregarse. Yo fui la primera en decirle, tu hijo o tu hija va a crecer. Y cuando él mire hacia atrás, él lo que va a recordar es en las gradas si mamá y papá y toda mi familia estuvieron allí apoyándome. Real. Él no va a recordar que tú estuviste aquí recibiendo palabra de Dios o etcétera. Él va a recordar que mamá y papá estuvieron en ese momento dado en su vida. Y fue algo bien bonito, porque entonces, aunque ese día ya habían tomado esa decisión como familia, en un próximo día ellos decidieron, vamos para el juego. Yes. Y entonces ahí es que esto me lleva al punto que ya lo hemos tocado por encima en varios de los podcasts de Hebreos 10:25. Muchas personas utilizan este versículo y lo quieren aplicar para obligar a la gente a congregarse. Y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas personas utilizan este versículo porque lamentablemente le han enseñado que ese versículo es el que dice la Biblia que no podemos dejar de congregarnos. Y lo que no sabemos es que en el pasado, lamentablemente, muchas denominaciones utilizaban este versículo para manipular a la gente a que llegaran a congregarse, para entonces luego sacarle el diezmo, sacarle las ofrendas a las personas y hacer de esto un sistema en donde la gente se siente cautiva, donde yo siento que yo necesito congregarme todos los domingos, porque si estas personas llegan y se sientan, hay más probabilidades de que ofrenden o diezmen o den primicia o etcétera. Claro. Si no has visto nuestro podcast, si comenzaste hace poco a seguir nuestros podcasts, tenemos un podcast que habla de la manipulación religiosa. Tenemos otro que habla de los diezmos, las ofrendas y las primicias.
Y te invito a verlo, pero ¿qué quiere decir ese no dejando de congregarnos? Cuando nosotros vamos a la palabra griega original, el no dejando significa ekataleipo. Y ekataleipo lo que quiere decir es que no abandones completamente tu fe. O sea que lo que nos está diciendo, si vamos a cambiar el no dejando por eso, es no abandones completamente tu fe en Jesús. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Para saber si nosotros nos estamos congregando y estamos congregándonos por las razones correctas y estamos dedicándole el tiempo a nuestra familia que merece, como el primer lugar que debe tener en nuestras vidas. Si vamos a hablar de prioridades, ¿ok? Nuestra familia debe estar en ese primer lugar, porque si Dios, Cristo, vive en nosotros, nuestro primer ministerio, nuestro primer mandato es nuestra familia, punto. Sí, tenemos nuestra familia de la fe. Sí, nosotros en Unrecognize nos congregamos todos los domingos. Tenemos una manera bien particular de congregarnos. El último domingo del mes salimos a la calle a entregar comida a las personas que no tienen comida. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros, como líderes, reconocemos que el no dejando de congregarnos no significa que porque las personas no vengan todos los domingos a la iglesia son unos hijos del diablo o son unas personas que están descarriadas, como dirían nuestros hermanos dominicanos, o son unas personas que no quieren saber de Dios. Hay personas que lamentablemente por sus trabajos y por su estilo de vida no pueden congregarse. Y precisamente yo le pedí a ChatGPT, le dije a ChatGPT que me hiciera un listado de profesiones en donde las personas lamentablemente no podrían congregarse todos los domingos porque sencillamente tienen unos turnos de trabajo que le impiden congregarse todos los domingos. Entonces, ¿por qué no se pueden congregar? Yo voy a decir, tú eres un hijo del diablo, tú estás mal, tú no crees en Dios sinceramente porque tú tienes que congregarte. Carlos, ¿tú nos podrías compartir estas 10 profesiones? Claro que sí. La primera obviamente son médicos residentes, personas que de profesión son galenos, como se les conoce, y casi viven en el hospital. Son estas profesiones que tienen que ver todo con el campo de salud. Creo que hay otras profesiones que también tienen que ver, no estrictamente médicos, pero vamos a ver, están relacionadas por lo menos al campo. 5. Yo dije 10, pero por lo menos 5. Exacto, pero están relacionadas al campo de la medicina. Otras son las personas que, por ejemplo, se dedican a la industria del transporte, entiéndase pilotos de avión, personas que son aeromosas, camioneros, personas que... Es que me imaginé a un piloto en el aire un domingo. Tú eres un hijo del diablo, ¿por qué no te congregas? Está volando, ese es su trabajo. Exacto. So, esas personas que trabajan en transportación, etcétera, camioneros y demás, también son trabajos muy difíciles. Personas que cruzan naciones, cruzan países enteros, continentes enteros, etcétera. Trabajos muy difíciles. También las personas que trabajan en la industria hotelera, en industria de servicios, camareros, etcétera. Es bien, bien complicado para estas personas. Obviamente trabajos de los first responders, bomberos, policías, etcétera. Este tipo de profesión obviamente requiere mucho sacrificio, especialmente de tiempo y turnos rotativos y demás. So, los artistas. los artistas de renombre. También, artistas que hacen giras, que dan tours, que están 1, 2, 3, 6 meses, un año en gira. Obviamente es muy difícil poder congregarse y pues obviamente esas personas hacen unos ajustes, ya sea que consumen servicios de iglesias a través en línea, etcétera. Es un poquito más complicado. Los que trabajan también en industrias de hospitalidad, enfermeros, enfermeras que también constituyen los first responders que mencioné, bomberos, policías y demás, paramédicos, todas estas personas que tienen que ver con el departamento de salud también o de medicina. Todo ese tipo de trabajo así usualmente son los que más sufren las consecuencias, ¿verdad? De estos horarios rotativos y de estas profesiones que requieren
que la persona esté ahí y que son profesiones que cuando uno necesita ese servicio, si esa persona no está ahí, puede ser mortal para la persona que los necesite. So. Exactamente. Y no tan solo eso, tenemos personas que aunque no es por motivos de trabajo, quizás por una enfermedad, están en un hospital, están en cama en sus casas, no pueden caminar, no pueden salir solos para llegar a una comunidad de fe. Entonces, esto ha sido la base para, ¿verdad?, del tema de hoy. ¿Por qué? Porque si vamos a estar hablando de si se pierde tiempo en la iglesia o no, teníamos que decirte todo esto primero para entonces crear conciencia. Yo creo que este episodio, además de todos los demás episodios, pero este en específico es un episodio de crear conciencia en la iglesia, en los que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque nosotros, como líderes de una comunidad de fe, creemos que cuando tú le dices la verdad a la gente, entonces ellos pueden amar a Dios con todo su corazón y en libertad, sin tener que estar siendo manipulados. Yeah. Y muchas personas hoy en día están siendo manipuladas, lamentablemente, con este tema de que te tienes que congregar, y eso es un teque. Eso es como... ¿Te ha pasado cuando hemos tenido alguna discusión que yo sigo con el teque y no me callo? ¿Verdad que sí? Él no se atreve a contestar. Mira, imagínate tú, hombre, que me estás escuchando. Cuando tu mujer empieza a pelear y sigue para ahí, llega un momento en el que tú te pones tapones en los oídos y no quieres seguir escuchándola. Es una trampa, muchachos. No caigan. No caigan. Pero es una realidad. Pues hoy en día hay montones de personas. Hoy en día hay montones de personas que están con el teque, congrégate, congrégate. Contramano. No todo el mundo nació para estar metido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o todos los domingos, o todos los sábados en una comunidad de fe. Sí. Y los tiempos van cambiando. Sí, el evangelio es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre. Pero los tiempos cambian. Los trabajos que se realizaban antes en la iglesia primitiva, de agricultura, de ganado, de muchas cosas que se realizaban antes, sí, hay personas que hoy en día lo hacen, pero no somos nosotros los que lo hacemos. Tú no tienes una en la parte de atrás de tu casa, lo más probable sí, quizás sí. Pero la mayoría no tenemos en la parte de atrás de nuestra casa, los palos que dan los frutos, los árboles que dan los frutos de lo que nos comemos todos los días. No tenemos que salir todos los días a la calle a recoger esos frutos. No podemos ponernos nosotros mismos nuestros propios horarios. Entonces hay una realidad. Y nosotros tenemos dos escenarios. Yo creo un escenario y Carlos creó otro escenario y queremos compartirlo contigo. Porque imagínate esto. Imagínate que conoces a una madre que es mujer soltera. Espérate, una mujer que es madre soltera. Lo dije al revés. Una mujer que es madre soltera. Seguir. Esta madre todo el tiempo falta a las prácticas de los deportes de sus hijos por ir a la iglesia. Esta iglesia se congrega de martes a domingo. Como les mencioné, el único día era lunes libre, o el único día que no abre es lunes. Y esta mujer va de 3 a 4 horas todos los días de su vida a la iglesia. Hicimos un cálculo de cuántos años de su vida esta mujer estaba metida en la iglesia si ya hubiese estado con este, ¿cómo se llama esto? Patrón en su vida por 10 años nada más. 10 años nada más. Y en 10 años, si esta mujer hace esto de 3 a 4 horas todos los días de martes a domingo, ella estaría en la iglesia, o sea, en su iglesia local, 1.2 años de su vida. En 10 años le dedicó 1.2 años de su vida a estar metida en la iglesia
Sin embargo, no podía ir a las prácticas de juegos de sus hijos. No podía ir a los días de fiesta en la escuela de sus hijos. No podía ir al cuadro de honor porque el cuadro de honor lo hicieron un jueves y ese jueves había culto de oración y tú sabes, el servir a Dios es primero y yo tengo que estar en el culto de oración. Y yo estoy diciendo esto bien, como que bien por la tangente, como que diantre, esto está bien exagerado. Pero es que pasa, hoy en día, en el siglo XXI todavía pasa que hay personas que prefieren ir a un servicio en su iglesia a ir a algo especial de sus hijos que solamente pasa una vez en la vida. La graduación, el día de juego, you name it. Y sé que hay formas de que si tú decidiste que vas a ir para la iglesia, pues tiene que haber una forma en la que tú puedas decidir, yo voy a estar allí presente para la vida de mi hijo, para la vida de mi hija, para la vida de mi esposo. El otro ejemplo, les voy a dar a Carlos por aquí para que se los lea, porque él fue el que ideó ese ejemplo. Claro. Otro ejemplo es de, por ejemplo, un padre de familia que trabaja todos los días y que sale directamente de su trabajo para congregarse, como es el caso de muchos hombres que asisten a la iglesia. Y suponiendo que esta persona o esta iglesia tiene servicio solamente martes, jueves, viernes y domingo, o sea, 4 días a la semana. Perdón. 4 días a la semana. De 2 a 3 horas por servicio. Usualmente empiezan a las 7:30, y a las 9, 9:30, a veces 10. Ya están acabando. En un promedio de 10 años, esa persona estuvo, o este hombre de familia, estuvo 5,200 horas. Ay, yo no dije lo mío en horas. Sí, 5,200 horas. No me lo da en años, me lo da en horas. Más abajito, el promedio de años es 0.5 años. Ajá. Eso es medio año, 6 meses de su vida. Estuvo en 10 años haciendo eso todo el tiempo. O sea, y obviamente el punto de todo esto no es decir como que no vayan a la iglesia ahora ni cosas por el estilo, ¿no? Claro que no. Obviamente. Y esto lo digo, por ejemplo, porque sé que dentro de las congregaciones y dentro de las iglesias, no todas, pero algunas iglesias tienen la costumbre de, especialmente los domingos, cuando va todo el mundo o la mayoría de la gente, empezar con el discurso de, hermano, no se puede, hermana, no se puede ser dominguero, no se puede ser dominguera, y a mí eso me saca por el techo, pero fácilmente. Obviamente sí hay personas, hay muchas personas que no tienen ningún tipo de compromiso con su fe y que simplemente asisten a la iglesia cuando van por quedar bien con su esposo, con su esposa, con su papá o con su mamá y qué sé yo, pero realmente no tienen una fe cristiana. Simplemente van por, ok, pues perfecto. Pero sí hay muchas personas que tienen un compromiso serio con su fe, que son personas cristianos y cristianas, y que asisten a la iglesia los domingos porque tienen una serie de responsabilidades que requieren su presencia, requieren de su tiempo. Y que probablemente su familia depende de eso, su trabajo depende de eso, su sustento, lo que sea. Y que el único día que pueden llegar a la iglesia, lleguen probablemente arrastrando los pies, locos por tener comunidad con sus hermanos y hermanas en la fe, y que desde arriba esté cogiendo el palo de que, los domingueros y los domingueros. Se ve horrible. Es malísimo. Dios mío. Y no es la función del líder, ¿verdad? Del liderazgo, el pastor, la pastora, lo que sea que haya en esa iglesia que esté dirigiendo, estar dando ese tipo de fuetazos. Si usted como líder está preocupada, porque X cantidad de personas solamente va los domingos a su iglesia, pues su trabajo como pastor, su trabajo de cuidado pastoral es ir a donde esa persona, sacar un tiempo, ir a donde ella, a donde él, hablar con esa persona, ver qué necesita, estar a la disposición de que la iglesia y usted como líder le pueda ayudar y entender la situación de que, no vienes en la semana por X o Y razón. Justificable, entendible. Qué bueno, déjame saber cómo te puedo ayudar. ¿Qué necesitas que la iglesia, iglesia tal, te pueda ayudar? Que yo como líder, como pastor o pastora, lo que sea, te pueda ayudar. Pues brutal, chévere. En vez de estar parándote el domingo allí y como que no hiciste tu trabajo pastoral, de cuidado pastoral durante la semana, y el domingo es fácil agarrar el micrófono. Porque aquí los domingueros... Es horrible, como líderes nos vemos horribles.
Bien feo. Y otro punto bien importante es ¿para qué es la congregación? Claro. Así como se ponen a recitar Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, siempre se les olvida el versículo anterior. Y Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno. Quiere decir que el fin de la congregación es estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, a hacer el bien unos a otros, unos entre otros, no estar con bochinches, no a estar con pleitos, no estar con discusiones. Para eso uno se queda sin ir a congregarse. Real. Y yo sé que no somos perfectos, yo sé que donde hay una organización de personas que somos imperfectas, muchas veces van a haber este tipo de situaciones, pero así mismo como las hay, así mismo los líderes tenemos que tener la capacidad para poderlas cortar. Real. Un último punto, Carlos, que quiero hablar de este tema acerca de si perdemos el tiempo en la iglesia o no, es que muchas personas obligan a la gente a congregarse por uno de los temas que tú mencionaste. Mencionaste ahorita que hay líderes que lo que quieren es ver la congregación llena los domingos. Claro. Y que entonces cuando ven la congregación que no está llegando gente o que no está llena, etcétera, tienden a sentirse mal y tienden a obligar a la gente a seguir invitando a otros. Entonces creamos un sistema en donde para tú venir, si tú vienes, acuérdate que tienes que invitar a otro. Acuérdate que esto tiene que crecer. O sea, invita a otros. Y esto se convierte en una carga bien difícil de soportar. ¿Por qué? Porque la comunidad no se hizo para obligar a otros a venir. El otro día tú estabas dando un ejemplo en una entrevista que te hicieron acerca de cómo se vivía en comunidad antes. Y era al revés. No era que nos congregábamos los domingos e invitábamos a la gente a que llegara los domingos a la iglesia o al templo o a la iglesia local. ¿Cómo era eso? ¿Nos puedes dar un pequeño brief de cómo era que pasaba antes y para qué eran las reuniones de domingo específicamente? Y ya con eso cerramos este tema. Había una vez... No, mentira. Mira, sí, claro. La realidad es que la iglesia, cuando comienza, la iglesia primitiva, la reunión de domingo era para las personas, hombres y mujeres, que habían profesado su fe en Cristo. El domingo no era el día para tú invitar a una persona que nunca había escuchado en su vida el nombre de Jesucristo y que no sabía quién era este Mesías, que Dios había enviado y que Dios se había encarnado en él y que había muerto por nuestros pecados y que a través de él comenzó una nueva humanidad y que la manera de celebrarlo hasta que él regresara con su reino era a través de comer los elementos del pan y el vino que representaban su sangre y su cuerpo. Eso para una persona que nunca había escuchado esto era una locura. Una locura. So, el domingo era el día para que las personas que conocían, que ya se les había hablado de, que habían visto un cambio en los cristianos y cristianas, para que esos cristianos y cristianas pudieran reunirse ese domingo, para que pudieran reunirse a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el cambio que eso implica contra el sistema de este mundo y en este mundo, que en él hay una nueva creación de la naturaleza y del ser humano. Obviamente, eso con el pasar de los años va cambiando hasta lo que conocemos hoy, donde el trabajo evangelístico se resume o se recapitula en invitar a alguien el domingo. No está mal que se invite gente a nuestras congregaciones los domingos. No está mal, está muy bien. Especialmente en sociedades como la nuestra, en Puerto Rico, en el Caribe, en Estados Unidos, donde por cultura general, el más que menos tiene una idea súper ligera, pero tiene una idea de lo que es el cristianismo y de lo que se hace dentro de una iglesia. So, con esto dicho, los domingos generalmente deberían ser para que los cristianos y cristianas puedan experimentar la vida en comunidad de la iglesia, que es una precuela o una premonición de cómo va a funcionar el reino de los cielos una vez esté implantado aquí en la tierra.
El trabajo del cristiano y la cristiana se basa y se desarrolla de lunes a sábado. Nuestro trabajo evangelístico, nuestras obras evangelísticas, nuestras buenas obras con el prójimo, nuestras prédicas como cristianos y cristianas se tienen que dar de lunes a sábado. Se tienen que dar en las áreas comunes de nuestra sociedad, en los parques, cuando vamos a las prácticas de nuestros hijos y hablamos con los padres de los compañeros de nuestros hijos, cuando vamos al trabajo y tenemos compañeros de trabajo que están pasando por dificultades o problemas matrimoniales o económicos o lo que sea, cuando estamos en la universidad o en la escuela, cuando estamos haciendo cualquier actividad donde hay personas, ahí es donde el trabajo del cristiano y el testimonio del cristiano entra en efecto. Y ahí es donde el cristiano y cristiana, tú y yo, debemos ser efectivos e intencionales en compartir el mensaje del evangelio para que esa relación que vamos desarrollando con esas personas, ese testimonio que le vamos dando a esas personas, ese mensaje de esperanza que vamos compartiendo con esas personas, se vaya traduciendo en un interés y eventualmente en una obra que el Espíritu Santo va completando en esas personas para que cuando lleguen a la iglesia el domingo, ya el Espíritu Santo ya empezó una obra en su vida, ya no, el Espíritu Santo nos utilizó para predicarles, para hablarles, para darle testimonio, etcétera, y ya esa persona tenga una idea de lo que es el cristianismo, probablemente ya pueda ser insertada al cuerpo de Cristo por medio de la fe en Jesucristo y pueda entender y disfrutar de la comunión entre hermanos y hermanas. Eso es bien importante porque el trabajo evangelístico no es simplemente invita a un amigo a la iglesia y invito a esa persona a la iglesia y ya yo cumplí mi parte, lo traje aquí el domingo, pastora, te toca a ti. Tira un mensaje por ahí para abajo para que el pana se convierta. No funciona así. Eso es trabajo y responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos y cristianas todos los días de nuestra vida en la sociedad. El domingo es para que tú y yo como cristianos y cristianas podamos celebrar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y poder experimentar la comunión entre hermanos y hermanas a través del amor en Jesús. So, no sé si es como un buen recap, pero sí, traté de hacerlo corto y conciso. Me encanta, me encanta. Yo quiero dar unas últimas palabras. Por favor. Para ti que quizás has estado perdiendo tiempo en la iglesia local. Y cuando digo perdiendo tiempo, lo digo de forma literal. Que has estado dedicándole demasiado mucho tiempo a la iglesia local y te has olvidado de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Esto es algo bien serio. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de que hay matrimonios que se están rompiendo dentro de la misma iglesia. La pregunta es ¿por qué? ¿Le estás dedicando tiempo a tu esposo? O si eres hombre, ¿le estás dedicando tiempo a tu esposa? O simplemente con la excusa de que tienes que poner a Dios en primer lugar, estás dedicándole más tiempo a tu iglesia local que a tu esposo o a tu esposa. Entonces vienen los engaños que no estoy diciendo que son justificables. Vienen las miradas hacia el lado, vienen y por ahí empiezan las situaciones en un matrimonio que no estoy diciendo que sean justificables o no, pero si tú decidiste y elegiste estar más tiempo en una iglesia local, dentro de 4 paredes, sirviendo a Dios, y hago así entre comillas, porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios, Cristo, va contigo para todos lados. Está contigo en tu hogar, está contigo en el parque, está contigo en la playa, está contigo en las actividades extracurriculares de tus hijos, está contigo en todo tiempo. Entonces, estas palabras van para estas personas que hoy quizás escuchan este podcast y este podcast está llegando a lo profundo de su corazón y están diciendo, oh, wow, qué mucho tiempo yo he perdido en la iglesia local y qué poco tiempo yo le he dedicado a las cosas que de verdad importan. Y yo no estoy diciendo que congregarte no importe. Vuelvo, ¿verdad? Y hago esos pequeños énfasis porque como líderes, no nos gusta llamarnos pastores, pero sí, somos pastores de una comunidad de fe. Lo primero que nosotros le decimos a la gente que va y se congrega es, tu familia es primero. El tiempo para tus hijos es primero. El tiempo para tu esposo o esposa es primero. Punto y se acabó.
porque nosotros sabemos que si Cristo vive en ellos, ellos van a ir con Cristo a todos lados que vayan. Sí. Y si Cristo es real en sus vidas, el que ellos no vayan 1, 2 domingos al mes, 3, 4, 5, porque se fueron de vacaciones 2 meses en verano, no significa que ellos son menos cristianos que otras personas. Real. El ladrón en la cruz, yo creo que es el ejemplo perfecto para muchas de estas cosas que nos han hecho creer. El ladrón en la cruz no se bajó de esa cruz para ir a tomar clases de Biblia, no tomó discipulados, no tomó catequesis si eres católico, no se congregó. Era un ladrón que estaba en una cruz, estaba al lado de Jesús y Jesús le prometió que el mismo día él iba a estar con él en el paraíso. Uh-huh. O sea, literalmente el ladrón en la cruz es el ejemplo perfecto para que tú entiendas estos temas que nosotros estamos trayendo completamente controversiales de la iglesia. Así que, por favor, haz un análisis de cuánto tiempo tú le dedicas a tu iglesia local, de cuánto tiempo tú le dedicas a tu familia. Y de hoy en adelante, si tienes que hacer ajustes, hazlo. Porque no hay nada peor que tú mires atrás luego de 10, 15 años y te des cuenta que nunca estuviste en las actividades más importantes de tus hijos por estar metido en la iglesia local. Que nunca pudiste dedicarle una cena a tu esposa o a tu esposo el día de su aniversario o el día de XYZ que tu esposo o tu esposa quería salir a comer contigo por estar metido en la iglesia local. Quién sabe si ya divorciado o divorciada miras atrás y dices, wow, yo quizás pude haber evitado esto si yo no hubiese estado metido tanto tiempo en la iglesia local. So, hay muchas cosas que yo te invito a que tú analices luego de este podcast. Uh-huh. Si es que tú estás 24/7 o todos los días de la semana o pensando de que todos los domingos, todos los sábados, obligatoriamente, tú tienes que estar metido en la iglesia porque esa es la única forma en la que tú pones a Dios en primer lugar. Y con esto damos por terminado nuestro podcast de hoy. Bueno, fue un episodio muy bueno. Me encantó. Gracias, Sarinet, por permitirme estar aquí contigo, hacer esto. Así que, amigos y amigas, recuerde seguirnos en Unrecognized Miami. Yes. Ese es el Instagram de la comunidad de fe que estamos aquí plantando en Miami. Síguenos por allá. Obviamente, Sarinet en Sarinet.caraballo. Dios en las redes sociales. También está el de las mujeres de Unrecognized, que esperamos hacer una actividad muy pronto. Yes. De mujeres nuevamente. Hicimos una en enero. ¿Cómo se llama el Instagram? Se llama Unrecognized Woman. Woman de mujer. De mujer. Con E al final. Woman. Sí. Oye, ayúdanos a tomar una decisión. ¿Quién? A la audiencia. A ti que me escuchas. Muy bien. A ti que me escuchas por YouTube, por Spotify o por cualquier otra de las plataformas, déjanos saber si debemos hacer un Instagram por lo menos para Unrecognized Podcast o Unrecognized Talks. Estamos poniendo todo en el Instagram de la iglesia. Sí. Pero, pues, quiero hacer una encuesta de si tú crees que el podcast debería tener una página exclusiva para el podcast. Porque como estamos subiendo todo en la página de la iglesia... Yo voy a votar, yo voy a participar en ese podcast. Así que vota. Vamos a dejar la pregunta por aquí en el podcast de hoy también. Sí, perfecto. Así que síguenos por allá también, la página de la iglesia, de las chicas de la iglesia, la página de Sarinet, también la Teología de la Calle en Instagram y todas las demás plataformas. Y nada, será entonces hasta el martes que viene, si el Señor así lo permite. Yes. Te enviamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga.